Bienvenidos a Sendero Español, el podcast donde caminamos juntos por las culturas e historias del mundo hispanohablante. Hoy tenemos un episodio que me emociona muchísimo. Y con justa razón, la verdad. Es un absoluto privilegio acompañar este recorrido detallado. Sí, totalmente. Porque la misión de este análisis a fondo es fascinante. Vamos a desempacar la verdadera realidad del México prehispánico. Que hace mucha falta. Muchísima. Es crucial hacerlo, porque la imagen moderna de los pueblos originarios de esta región está increíblemente polarizada. O sea, por un lado, se romantiza la idea de una sociedad de ecologistas nobles en perfecta armonía mística, ¿no? Ajá, como si todo fuera paz y amor en la selva. Exacto. Y por el otro lado, la narrativa occidental los reduce casi exclusivamente a la brutalidad bélica y los sacrificios. A los salvajes, digamos. Precisamente. Entonces, el objetivo de hoy es ir mucho más allá de esos mitos del libro de texto para descubrir una red de civilizaciones que era infinitamente más compleja, sofisticada y sobre todo interconectada de lo que solemos imaginar. La neta es que nos quedamos siempre con una versión súper plana de la historia. Cada vez que se piensa en los aztecas, o mexicas, para ser más exactos con el término, se asume que siempre fueron los dueños absolutos del Valle de México. Ujú. Como si hubieran nacido ya con un imperio gigante bajo el brazo, dominando a todos a su alrededor desde el día 1. Pero la realidad de su origen rompe por completo con esa idea. Totalmente. Rompe con la narrativa tradicional de una forma espectacular. Porque no empezaron en la cima, para nada. Para nada, los mexicas no eran originarios de esa riquísima zona central de los lagos. Según sus propios registros, sus códices y tradiciones orales, llegaron desde el norte árido de un lugar mítico llamado Aztlán. O sea, venían de fuera. Sí, eran un pueblo nómada, marginado, que literalmente era despreciado por las culturas del linaje antiguo que ya estaban sólidamente establecidas en el Valle de México. Los veían casi como bárbaros sin cultura. No manches. O sea, llegaron desde abajo, siendo los rechazados del área, mendigando un pedazo de tierra en medio de un lago lleno de serpientes. Así es, durante generaciones no tuvieron tierra propia. Funcionaron básicamente como sirvientes o mercenarios a sueldo para un señoría dominante en la región, específicamente el de Azcapotzalco. A ver. Eran los matones a sueldo de alguien más. Literalmente. Los mexicas hacían el trabajo sucio, político y militar, derramando sangre para que otros gobernantes cobraran los tributos. Órale. Lo verdaderamente impresionante, y lo que los historiadores no dejan de analizar, es la mecánica de su ascenso. No fue magia. Fue a través de matrimonios estratégicos con linajes nobles de la región, traiciones súper calculadas y la formación de la famosa Triple Alianza. Y todo eso en muy poco tiempo, ¿no? Exacto. Su ascenso al poder absoluto ocurrió en apenas unos 200 años. ¿200 años? Híjole, en tiempos históricos es un parpadeo. Es uno de los ascensos políticos más meteóricos de toda la historia antigua a nivel mundial. Y hay un detalle metahistórico fascinante aquí. A ver, cuéntame. Una vez que consolidaron el poder, el tlatoani mexica Itzcoatl ordenó quemar los códices antiguos. ¿Qué onda con eso? Sí, literalmente destruyeron los libros de historia que relataban su pasado humilde como mercenarios para reescribir una nueva narrativa oficial donde ellos eran el pueblo elegido por el dios del sol. Reescribieron su propio guión para justificar el imperio. Es que pensar en ese salto de ser nómadas marginados a construir la majestuosa Tenochtitlan en el año 1500, híjole, hablemos de esa ciudad porque las descripciones son una locura. Son de no creerse. Las estimaciones apuntan a que tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, eso lo hacía comparable, o incluso más grande, que la París de esa misma época, y dejaba pequeñitas a casi todas las ciudades de Inglaterra. Las crónicas de los europeos que llegaron y la vieron por primera vez son reveladoras. Me imagino. Muchos soldados escribieron que creían estar leyendo un libro de caballería o simplemente soñando. No era solo el tamaño poblacional, era la proeza de la ingeniería. Claro, construida sobre el agua. Exacto. Tenochtitlán estaba construida sobre un lago. Contaba con agua potable canalizada a través de acueductos complejísimos desde los manantiales de Chapultepec.
Tenían zoológicos con especies de todo el continente, jardines botánicos inmensos y un sistema de recolección de basura verdaderamente eficiente. A ver, detengámonos ahí porque esto siempre me vuela la cabeza. Recolección de basura y gestión de residuos hace 500 años. Sí, así como lo oyes. Pensemos en las ciudades europeas del siglo XVI, donde la gente aventaba los desechos por la ventana a la calle al grito de aguas. Y aquí había una metrópoli flotante, hiperlimpia. ¿Cómo funcionaba exactamente esa logística en medio de un lago? Pues funcionaba porque resolvieron un problema de saneamiento convirtiéndolo en un motor económico. El orden cívico era estricto. Ajá. Había canales específicos y embarcaciones dedicadas exclusivamente a mantener la limpieza urbana. Pero la genialidad estaba en las letrinas públicas. ¿Letrinas públicas en Chinampas o cómo? Más bien, los desechos humanos se recolectaban sistemáticamente en canoas y se transportaban a las afueras de la ciudad para ser usados como fertilizante en las chinampas. Ah, claro, las islas artificiales. Exacto. Las chinampas eran islas artificiales rectangulares, creadas tejiendo juncos y apilando lodo del fondo del lago, y las anclaban con raíces de árboles de ahuejote. Y eso era súper fértil. Brutalmente fértil. Este sistema agrícola producía hasta 7 cosechas al año, alimentando esa enorme población. Todo funcionaba como un ecosistema cerrado y un reloj perfecto. Y supongo que el ápice de ese orden meticuloso se veía en el comercio, ¿no? Específicamente en el mercado de Tlatelolco. Sin duda, Hernán Cortés mismo lo describió en sus cartas al rey de España como algo superior a los mercados de Constantinopla o Roma. A mí me encanta usar esta analogía para entenderlo hoy en día. Imaginemos un centro comercial moderno, de esos gigantescos que tienen alas separadas por departamentos, con pasillos perfectamente trazados. Así era Tlatelolco. Una sectorización perfecta. Había zonas súper específicas para cada cosa, ¿verdad? Sí, decenas de miles de personas convergían diariamente sin caos. Exacto. Una sección entera para plumas preciosas de quetzal y metales finos, otra para cerámicas, otra para animales vivos, otra para alimentos. Y lo más loco de este centro comercial prehispánico es que tenía su propio tribunal adentro. ¿En serio? Sí, un edificio donde había jueces sentados todo el día y guardias caminando entre los puestos, revisando que nadie hiciera trampa con las medidas. ¡Qué impresionante! Si a un comprador le daban gato por liebre o le cobraban de más, había consecuencias inmediatas y severas ahí mismo, en el acto. Es un nivel de sofisticación legal asombroso. Y si caminamos por esas aras de este inmenso mercado que describes, me imagino que notaríamos zonas que a los europeos les resultaban incomprensibles. Totalmente. Como las boticas, por ejemplo. Había pasillos enteros dedicados a plantas medicinales, raíces, ungüentos y resinas que reflejaban un profundo dominio del curanderismo. Que no era pura magia, era conocimiento real. Era una verdadera ciencia botánica y médica empírica que los doctores del viejo mundo simplemente no poseían en esa magnitud. ¡Wow! Variedad de colores y tamaños de maíz, frijol y calabaza que se exhibía no era obra de la naturaleza por sí sola. Claro, el maíz no siempre fue así. Exacto. Ese maíz que alimentaba a cientos de miles era el producto de milenios de meticulosa selección artificial por parte de agricultores mesoamericanos. Transformaron una plantita super X en elote. Tal cual, transformaron un pasto silvestre casi incomible, llamado teosinte, en el pilar nutricional de todo un continente. ¡Qué impresionante! Toda una maquinaria urbana, agrícola y legal operando a la perfección. Pero claro, aquí es donde la historia nos obliga a hacer una pausa y plantear la gran pregunta. ¿La caída? Sí. Si lograron construir una metrópoli así de futurista, tan brutalmente organizada, con tanto conocimiento acumulado, ¿qué onda con el colapso? Ujú. ¿Cómo es posible que un imperio tan masivo, con cientos de miles de guerreros, cayera tan rápido frente a un grupo súper reducido de europeos que llegaron en unos cuantos barcos? Esa es la gran paradoja que hay que desmitificar. La narrativa tradicional, la que se enseña a menudo, nos pinta un enfrentamiento binario y simple España contra México. Ajá, la conquista europea directa. Pero la realidad arqueológica e histórica demuestra que eso fue, en la práctica, una guerra civil mesoamericana a gran escala. A ver, espérame. La neta entiendo lo de las alianzas indígenas y el descontento,
Pero, ¿me estás diciendo que las armas importaron menos en la caída del imperio que la política interna? Es una excelente pregunta. Porque estamos hablando de cañones, arcabuces, armaduras de acero, caballos de guerra. Todo eso debió ser un terror psicológico absoluto frente a guerreros armados con garrotes y espadas de madera con obsidiana. Claro. No fue esa superioridad tecnológica militar la que decidió la historia en el campo de batalla. Es el argumento más común. Y por supuesto que el acero y los caballos generaron un impacto inicial, un choque táctico y psicológico innegable. Lógico. Pero si analizamos la logística, desmitificamos el impacto a largo plazo. Las armas de fuego europeas de esa época eran lentísimas de recargar. Y supongo que en el clima de los lagos. Peor, se oxidaban con la humedad y la pólvora se agotaba rápidamente. Los caballos eran letales en campo abierto, pero Tenochtitlan era una ciudad anfibia. Ah, claro. Los mexicas simplemente retiraban los puentes de madera de las calzadas y los jinetes quedaban inmovilizados, rodeados de agua. Numéricamente, los españoles no habrían durado ni un mes. Entonces, ¿quién peleó realmente esa guerra? El imperio mexica se mantenía mediante un sistema de tributos sumamente opresivo que asfixiaba a los pueblos conquistados. Los tenían hartos. Cuando los españoles llegaron, funcionaron como la chispa perfecta. Una alianza masiva de decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos vio la oportunidad de derrocar a la élite opresora de Tenochtitlan. O sea que ellos pusieron los números. Fueron ellos quienes aportaron la inteligencia militar, las rutas y el grueso del ejército. ¡Wow! O sea que los europeos fueron el catalizador de una rebelión que ya estaba a punto de explotar. Totalmente. Y esto cambia por completo cómo vemos a personajes clave de este drama, como Moctezuma. Sí. Porque la cultura popular siempre lo pinta como un líder débil, paralizado por supersticiones, que pensaba ciegamente que los españoles eran dioses regresando del este y por eso les abrió la puerta. Lo cual es una injusticia histórica tremenda. ¿Verdad que sí? Sí, alimentada por crónicas escritas décadas después para engrandecer la supuesta superioridad europea. Moctezuma era un político brillante, un estratega sofisticado. No era un ingenuo. Para nada. Su estrategia inicial no fue de sumisión ciega, sino de diplomacia de contención y absorción. Intentó incorporar a Cortés en el complejísimo sistema político que ya existía. Como meterlo a su propio juego. Básicamente, intentó tratarlo como un señor aliado más, alguien a quien se podía controlar, medir y neutralizar mediante regalos, opuestos y alianzas palaciegas, llevándolo al centro de su poder para vigilarlo. Estaban jugando ajedrez en dos tableros completamente distintos y con reglas diferentes. Exactamente. Su error no fue ser crédulo. Su error fue que operaba bajo un marco conceptual que simplemente no tenía categorías previas para el tipo de ambiciones de conquista, extractiva, total y transoceánica que traían los europeos. ¿Era un choque de paradigmas brutal? Sí, y hay un elemento más letal que el acero y más silencioso que la política que realmente definió el colapso. Los microbios. Las epidemias. Así es. Si analizamos las cifras, las armas importaron mucho menos que la biología. El colapso demográfico es el dato que verdaderamente cambia la perspectiva. ¿De qué cifras estamos hablando? Se estima que entre el 50 y el 90% de la población indígena pereció durante el siglo XVI debido a las epidemias de enfermedades europeas como la viruela. Híjole. Y claro, para estas enfermedades no tenían ninguna memoria inmunológica. Y lo terrible es la mecánica de esta tragedia. Los virus viajaban por las rapidísimas rutas comerciales indígenas. O sea, se esparció antes de que llegaran las tropas. Exacto. Un comerciante infectado en la costa contagiaba a otro tierra adentro, de modo que la viruela llegó a diezmar ciudades enteras semanas o meses antes de que un solo soldado español pusiera un pie en ellas. 90%. Es impensable. Es apocalíptico. ¿Lo es? No hay sociedad en la historia humana que resista perder a 9 de cada 10 personas. Ninguna. Colapsan instantáneamente las cadenas de suministro de alimentos en las chinampas, colapsa la estructura militar, mueren los líderes experimentados. ¿Todo el conocimiento técnico se pierde? Sí, los sumos sacerdotes, los ingenieros hidráulicos. Y esto siempre se omite cuando se juzga el desenlace. Y, claro, cuando hablamos del juicio histórico a esta civilización, el otro gran tema que se usa para justificar todo el asedio es el de los sacrificios humanos.
un tema profundamente instrumentalizado. Porque siempre nos los pintan como carniceros sin sentido. A ver, el sistema de sacrificios humanos y las guerras floridas para capturar prisioneros eran reales y están muy bien documentados. Sin embargo, fueron inmensamente exagerados por la maquinaria de propaganda post-conquista. Para pintar a los europeos como salvadores. Exacto. Se inflaron las cifras dramáticamente para crear una narrativa de salvación y justificar legal y moralmente el dominio colonial. Lo que rara vez se menciona en el debate público es que el sacrificio existía en prácticamente todas las civilizaciones antiguas del mundo. Claro. Pero, curiosamente, solo en este caso se utiliza de manera sistemática para invalidar toda una herencia cultural. Es que hasta los símbolos más icónicos se malinterpretan por esa visión simplista. Pensemos en la famosa Piedra del Sol, ese monolito circular enorme. Ah, el famoso calendario. Exacto, todo el mundo le dice el calendario azteca. Lo vemos en monedas, en tatuajes, en camisetas, es el símbolo visual de esa era. Pero la verdad es que no era un calendario para ver en qué día caía la quincena o cuándo sembrar. Para nada. Es un error de interpretación común. No era un calendario funcional, era un monumento cosmológico masivo, una plataforma de combate gladiatorio ritual que encapsulaba por completo la compleja cosmovisión mesoamericana. Todo su entendimiento del universo en una piedra. Representaba su entendimiento profundo del universo, las 4 eras previas de la humanidad que habían sido destruidas y el movimiento cíclico del tiempo a nivel sagrado. Era el universo tallado en basalto. Y fíjate, todo este nivel de avance, desde la infraestructura hidráulica hasta la profundidad filosófica que mencionamos con la Piedra del Sol, nos lleva a un punto clave en esta exploración. ¿A qué te refieres? A que los mexicas no se despertaron un martes en su islote y se inventaron todo esto de la nada. Fueron herederos. Claro, herederos de milenios. Heredaron una inmensa red cultural, adoptando piezas de civilizaciones que existieron siglos antes y a cientos de kilómetros de distancia. El mejor ejemplo de esta herencia es Teotihuacán. Teotihuacán es el gran faro de la antigüedad en el centro del continente. Es anterior a los mexicas, ¿no? Por muchísimos siglos. Tuvo su apogeo alrededor del año 400 de nuestra era. Cuando los nómadas llegaron al valle en su migración, Teotihuacán ya era una ciudad monumental completamente abandonada y envuelta en misterio. Cubierta por la maleza y todo. Sí, en parte cubierta por la vegetación. El asombro ante esas pirámides colosales fue tal que ellos mismos la nombraron el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Adoptaron su traza urbana como inspiración sagrada para su propia capital. Y hablando de pirámides y de cómo las vemos, aquí tuve una realización que me dejó helado. A ver, Cuando uno visita las zonas arqueológicas hoy, ya sea Teotihuacán, Palenque o Chichén Itzá, lo que vemos son ruinas de piedra desnuda, tonos grises, roca volcánica, colores beige. Pero, ¿me estás diciendo que cuando la gente de esa época caminaba por ahí, o cuando los españoles vieron los templos activos, no se veían así para nada? en lo absoluto. La imagen de la ruina gris es un espejismo creado por el paso del tiempo y la erosión. La realidad era deslumbrante. ¿Cómo se veía entonces? Absolutamente. Toda la arquitectura monumental, incluyendo el imponente Templo Mayor, era profundamente polícromo. O sea, lleno de color. Los edificios estaban recubiertos de finas capas de estuco brillante y pintados minuciosamente con pigmentos extraídos de minerales e insectos. Órale. Rojos intensos de la grana cochinilla, azules mayas vibrantes, verdes esmeralda, amarillos solares. La ciudad no era un bloque de piedra sombrío, era una explosión visual brillante bajo el sol, visible a kilómetros de distancia. Es como tratar de imaginar el mundo en blanco y negro y de repente prenderle el color. Pasa exactamente lo mismo con la antigua Grecia. Solemos imaginar el Partenón de mármol blanco impoluto, pero sabemos que estaba pintado de colores chillantes. El tiempo, las lluvias y el abandono simplemente lavaron la pintura de la historia. Imaginar esa ciudad vibrante, llena de color, reflejándose en el agua del lago. ¡Wow! Y en esa misma ciudad operaba una economía fascinante, conectada con el resto del territorio por hilos comerciales larguísimos, como el cacao. Un producto clave. El cacao no era nomás para hacer una bebida espumosa rica, era un privilegio reservado para la nobleza y los guerreros destacados.
Era una ofrenda ritual indispensable y lo más sorprendente, era dinero literal, efectivo que crecía en los árboles. Granos de cacao circulando como monedas de cambio válidas en los mercados. Con una cantidad específica de granos, podías comprar un guajolote o pagar tributo. Y aquí viene el dato que me da muchísima risa, porque demuestra que somos iguales en todas las épocas. En serio, la gente falsificaba dinero de chocolate, rellenándolo con tierra. ¡Órale! Absolutamente. El ingenio humano para el fraude económico no tiene fronteras ni época. ¿Pero cómo le hacían? Se ha documentado en crónicas y hallazgos cómo algunos individuos vaciaban cuidadosamente la cáscara de los granos de cacao más grandes, sacaban la semilla valiosa y rellenaban la cáscara vacía con tierra fina o arena de río. ¡No manches, qué mañosos! Luego volvían a sellar el grano para que pesara exactamente lo mismo al tacto y pasara desapercibido como moneda legítima en las transacciones rápidas del mercado. Y me imagino que si te cachaban te iba pésimo. Un crimen que, por cierto, desestabilizaba la economía y era castigado con muchísima severidad. Imagínate ir a la cárcel por falsificar almendras de cacao. Y bueno, de esta red cultural no solo heredamos alimentos y mañas, heredamos tradiciones compartidas por milenios. Hay que hablar del deporte de equipo organizado más antiguo del mundo, el juego de pelota. Un clásico mesoamericano. Más de 3.500 años de historia ininterrumpida, practicado desde los misteriosos olmecas en las costas del Golfo, pasando por las selvas mayas hasta las alturas del centro. Sí, una cancha hundida en forma de letra I mayúscula, una pelota de hule macizo pesadísima que rebotaba brutalmente. Que te podía romper las costillas, ¿no? Perfectamente podía causar lesiones internas graves y tenían reglas estrictas sobre cómo golpearla solo con las caderas, codos o rodillas, usando protectores de cuero. Pero no era solo como ir a echar la reta el domingo. No era solo entretenimiento deportivo, era un acto profundamente ritual y político. Las canchas mismas, situadas en niveles inferiores en las ciudades, eran consideradas portales transicionales. El juego representaba el movimiento de los astros y batallas cósmicas. Y al final, a veces había sangre. Al finalizar ciertos encuentros ceremoniales de altísima importancia para resolver conflictos entre ciudades, se realizaban sacrificios. ¿Pero a quién sacrificaban? El debate arqueológico actual sigue siendo sumamente acalorado. Aún se discute si los que enfrentaban el destino final hacia el inframundo eran los capitanes del equipo perdedor como castigo y ofrenda. Que sería lo lógico para nosotros. O si bajo una lógica diametralmente opuesta a la nuestra, eran los ganadores quienes recibían el honor supremo de derramar su sangre para mantener el equilibrio del universo y acompañar a los dioses. Imaginar que ganar el campeonato de tu vida significara cruzar voluntariamente a ese portal sagrado. Es una mentalidad que desafía todo nuestro entendimiento moderno del triunfo. Totalmente. Y hablando de conceptos compartidos a través de miles de kilómetros, hay una deidad que se repite como un eco constante por toda la geografía. La famosa serpiente emplumada. Quetzalcóatl para los pueblos del centro, Kukulcán para las culturas mayas o en el sureste. Es como si todos adoraran al mismo ser bajo nombres distintos. Una deidad civilizadora asociada directamente con el conocimiento, la invención de la agricultura, los vientos que traen la lluvia y la fertilidad. La repetición casi exacta de esta figura a través de culturas separadas por densas selvas, montañas y siglos de tiempo plantea un debate académico increíble. ¿Y qué dicen los académicos? Hay quienes sostienen que la serpiente emplumada guarda la memoria histórica colectiva de un líder real, un sabio o gobernante exiliado que viajó físicamente entre estas civilizaciones compartiendo conocimiento agronómico y astronómico, y que con los siglos fue divinizado. ¿Como un Prometeo mesoamericano que existió de verdad? Exacto. Y otros lo ven como un arquetipo mitológico puro, una necesidad psicológica universal de estas culturas de unir el cielo, representado por el ave y sus plumas, con la tierra, representada por el reptil rastrero. La dualidad perfecta. Y ese conocimiento compartido tenía bases tangibles que respaldan lo de la serpiente civilizadora. Las matemáticas, por ejemplo. Un avance fundamental. Las matemáticas de la región maya eran una locura de exactitud que luego permeó a otras zonas. A ver, para entender la diferencia monumental, nosotros en la actualidad usamos un sistema decimal base 10,
porque empezamos contando con los dedos de las manos. Es intuitivo. Así es. Pero ellos usaban una base distinta, ¿verdad? Consideraban manos y pies, porque eso cambia toda la forma de agrupar números y calcular el flujo del tiempo. Es una analogía perfecta. Las grandes culturas desarrollaron un sofisticado sistema vigesimal basado en el número 20 y sus múltiplos. En lugar de saltar en bloques de 10, 100, 1000, saltaban en bloques de 20, 400, 8000. Un salto exponencial mucho más amplio. Esto, junto con un avance intelectual revolucionario, que es la concepción abstracta y el uso matemático del cero, a menudo representado por una concha estilizada, les permitía realizar cálculos de un volumen y una velocidad impresionantes. O sea, ya usaban el cero cuando en Europa ni se conocía. Podían rastrear ciclos astronómicos complejos, predecir eclipses y calcular la órbita del planeta Venus con un margen de error de apenas fracciones de día a lo largo de siglos. ¡Qué loco! Una precisión que superaba ampliamente a los calendarios europeos, gregorianos o julianos de esa misma época. Ese flujo de conocimiento matemático profundo es lo que permitía la alineación perfecta de sus ciudades con los solsticios y la construcción de monumentos asombrosos sin herramientas de hierro. Lo que nos lleva, y creo que este es el cierre perfecto para dimensionar de lo que estamos hablando, a uno de los misterios arquitectónicos que más te vuelan la mente. ¿A cuál te refieres? Un dato que la neta te deja pensando en las conexiones invisibles de la historia de la humanidad. Volvamos al centro, a Teotihuacán por un momento, a la enorme pirámide del Sol. Sí. Este es el punto de inflexión perfecto para dimensionar la genialidad de lo que estamos analizando hoy. Si tomamos las medidas exactas del perímetro de la base de la pirámide del Sol en Teotihuacán, y luego cruzamos el Océano Atlántico para medir el perímetro de la base de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, descubrimos que las dimensiones son virtualmente idénticas. Es que es de no creerse. La coincidencia geométrica y matemática es asombrosa, casi milimétrica en su proporción base. Y sin ningún tipo de contacto posible entre ellos, separados por miles y miles de kilómetros, un océano inmenso y miles de años de diferencia en su construcción. Exactamente. Ha sido terreno súper fértil para toda clase de teorías pseudocientíficas sobre alienígenas o continentes hundidos. Clásico que le echan la culpa a los aliens. Pero la respuesta real es mucho más profunda, lógica y hermosa. Esta coincidencia monumental nos habla de las leyes universales de la física y de la ingeniería estructural. A ver, explícame eso. Si quieres construir una montaña artificial que soporte su propio peso masivo sin colapsar y que alcance la máxima altura posible hacia los cielos, usando únicamente piedra, lodo y fuerza humana en la antigüedad, la geometría te dictará proporciones y ángulos de inclinación notablemente similares. Es como si las matemáticas mismas y la gravedad revelaran el único camino seguro hacia arriba. Pero, más allá de la física de los materiales, nos deja una reflexión resonante sobre la psicología humana. Dos civilizaciones masivas, totalmente aisladas la una de la otra, miraron hacia arriba, observaron el movimiento perfecto del Sol y sintieron el impulso abrumador de alcanzar el cielo. ¡Wow! Sintieron esa necesidad de materializar sus creencias invisibles en piedra a una escala colosal que desafiara el tiempo. Llegar a las mismas soluciones arquitectónicas a través de prueba y error no es evidencia de intervención externa. Es la prueba más contundente del ingenio humano universal. Es hermoso pensarlo así. Nos invita a dejar de ver a las sociedades que habitaron este continente como una anomalía exótica, aislada o inferior en los libros de historia occidental y comenzar a reconocerlas como lo que verdaderamente fueron, una de las cumbres más extraordinarias de la capacidad intelectual, organizativa y creadora de nuestra especie. Y es lo que te deja la piel chinita. Escuchar todo esto te hace darte cuenta de la inmensidad de lo que había aquí. Pero hay algo aún más impactante que quiero poner sobre la mesa antes de irnos, derivado de esa sed de construir montañas artificiales y grandes metrópolis. ¿Hacia dónde apuntas? Si todo este nivel de ingeniería, de canales, de templos policromos y mercados monumentales estaba en la superficie, imagina lo que sigue bajo nuestros pies. Hoy en día, la Ciudad de México moderna está literalmente construida encima de esa misma metrópoli. Así es, una sobre otra. Aplastándola.
Cada vez que se hace una excavación profunda para ampliar una línea del metro o para echar los cimientos de una nueva torre de oficinas en el centro, los ingenieros chocan contra monolitos gigantescos, restos de templos dedicados al agua u ofrendas intactas que llevan 500 años a oscuras. Es un museo subterráneo activo. Nos deja una pregunta inquietante que cada oyente se puede llevar hoy. ¿Cuánto del conocimiento astronómico, matemático y cultural de estas civilizaciones no desapareció en el colapso, sino que simplemente sigue ahí abajo, esperando pacientemente en el lodo del antiguo lago el momento de salir a la luz y reescribir la historia otra vez? Una perspectiva fascinante. La historia debajo del asfalto aún tiene mucho que decirnos. Esto ha sido Sendero Español. Si este episodio te abrió los ojos sobre el México prehispánico, compártelo a alguien en tu vida necesita escucharlo. Hasta la próxima. El camino sigue. Hasta pronto.